Muy buenas noches, tardes o madrugadas, mis queridísimos sobrinos. Esta ocasión, pues estuve merodeando, husmeando, hurgando en el marketplace. Y la verdad encontré una ganga, un Nintendo 3DS XL en buenas condiciones, La neta sí está en muy buenas condiciones. Solamente, pues falta por ahí unas cositas que ahorita vamos a ver cómo nos lo entregan. Me dispongo pues a asistir al sitio donde habíamos quedado para la entrega. Y si eres una de esas personas que venden en Marketplace, un gran favor, si no vas a llegar a tu cita, por favor avisa con anticipación, una hora, media hora, 40 minutos, o realmente cancela cuando no puedas ir y no dejes esperando a las personas. Esto te lo digo por experiencia, pero pues, la verdad, pues aplícate, no dejes esperando a las personas, no pidas de su tiempo, no les quites de su valioso tiempo para llegar con ellos. Y honestamente, por favor, sé honesto con lo que vendes. Publica, haz que tus publicaciones pues sean las buenas, bonitas y las mejores. Yo soy el tío Warpic, en este caso el tío War. Vamos a alistarnos para ir a recoger esta consola portátil, a ver qué tal nos la entregan. Comenzamos. Bounds. Pues ya llegamos al punto medio donde quedamos. Vamos a ver si llega este tío. Vamos a ver qué es lo que sucede. Nos prometió una consola y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle. ¿Qué hay, gallito? ¿Cómo estamos? No, no te preocupes. A ver, ¿qué le hiciste? La consola. ¿La tiraste, güey? No, de hecho, me separé de mi mujer hace 3 años y pues tenía mi chavito y llegó su pareja de su mamá y quién sabe qué pedo y me dijo, de hecho tenía la R4 con juegos y tenía la memoria ya hackeado con el FBI y la hacía. Y después, ¿Este no está hackeado? ahorita no, es el botón del home, Ah, sí, pero no se veía. Esto de hecho es una mica, ¿eh? sí, 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 sí. ¿No se ve? No. Ah, mira. No me jale el L, ¿verdad? Aquí checando bien la consola, valió madres. No le jalaba un gatillo, el gatillo del botón L. Y a lo mejor se estaba haciendo bien güey este tío, es por eso lo que les digo, es lo que van a vender, publiquen lo que es, la neta. No había pedo porque, pues, intentaba o sabía cómo podía reparar esto, pero obviamente no iba a pagar. Este cuate quería 1100, pero la neta le bajé 100 pesos y vamos a ver qué pasó. No le gana. Va a ser un pedo ese, sí. Una milpa. Bueno, vamos a hacer la revisión en casa.
Es una Nintendo 3DS XL, 1000 pesos. Le bajamos porque también vamos a checar el botón L. Pues ya estando en casa hicimos una revisión bastante rápida. Checamos todo el equipo del Nintendo, botones, gatillos, si leía las memorias SD, si leía los juegos, etcétera, y no tuve ningún problema. El único problema fue la tapa, por eso es el precio que nos la dio así. Quería en total desde un inicio 1400, pero pues la neta le fuimos bajando hasta llegar a 1000 pesos. Tú puedes encontrar buenas ofertas en el marketplace, pero bueno, nos dio este de 3D, Mario Land 3D, que está buenísimo. El pinche juego no soy muy de, pero bueno, vamos a empezar a retirar todos los aditamentos que necesitamos para arreglar el botón L. Si te fijas, no funciona, y el botón R funciona sin ningún problema. No tiene pedos el botón R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por ahí dicen que es muy fácil repararlos. Yo no he abierto una Nintendo, solamente voy a hacer una limpieza por lo que he leído y vamos a darle. Retiramos la pila y obviamente como no tiene tapa, hay en las tapas hay unos tornillos, creo, o no tengo la más remota idea. Bueno, vamos a quitar estas gomitas. Son en total, ahí por ahí vemos 2 gomitas, las cuales las vamos a quitar, las vamos a retirar. Y si te fijas a lo lejos puedes ver 4 tornillos, que serían los 2 de la gomita. Y se fijan, ahí tienen uno a la izquierda. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a retirar los 7 tornillos. Vamos a adelantar el video hasta retirarlos. Aquí ya retiramos los tornillos. Ahora vamos a ayudarnos con una uña. Yo tengo esta uña, ya está un poco madreada, pero es muy fácil retirarlos y tener cuidados con los flex de los gatillos. La uña la introducimos lentamente y poco a poco para ayudarnos a desprender la pura carcasa de atrás. Ya está una parte de la carcasa afuera, pero esta es solamente la pura parte trasera. Una vez quitado o desprendido, solamente vamos a abrirlo como libro hacia arriba. Solamente hacia arriba y despacio después de haber desprendido. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahí tienen los 2 flex de los gatillos, que son los que están, pues en este caso el gatillo L, pues no está madreado o no sé todavía. A ver si nada más le damos una limpieza. Vamos a retirar los 2 gatillos, que es el L y el R, son esos 2 que tienen los flex, con muchísimo cuidado, ayudándonos con las herramientas pues más adaptables o más necesarias. Esta parte que es la tarjeta madre ya no la vamos a ocupar, pero pues igual podemos darle una chaineadita. Pero bueno, eso ya será después. Ya tenemos nuestras carcasas fuera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos, en este caso, de ese lado 2 tornillos, de tu lado derecho es 1, 2, que es el botón R, pero nos interesa el botón L, que es el que vamos a desmadrar o el que vamos a sacar. Pero bueno, vamos a darle limpieza a lo que más podamos llegar. Obviamente es 1, 2, pero son 3 porque me tapa el flex de ahí. Este lo vamos a retirar con muchísimo cuidado y recuerda tenerte a la mano pues un imán para que no se pierdan todas las cosas o la tornillería que vas quitando. Es 1, 2 y hay otro que está escondido porque no me di cuenta y no lo podía sacar, Imanta también tus puntas de desarmador. Ese es el que vamos a retirar, pero no me había dado cuenta que ahí mero abajito del pinche flex existe otro tornillo. Ahí se asomó. Ese pinche tornillo se me estaba yendo. Le pudo haber roto su madre, pero bueno, no se dio el caso. Lo vamos a desprender con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidadito. Este es el caso. Vamos a quitar esa tapita
o esa parte de plástico que es la que ayuda a mantener el flex para inmediatamente, si tú te fijas, ahí tienes un resortito. Con mucho cuidado, no lo vayas a desprender porque es un pedísimo volverlo a poner. Solamente vas a quitar el botón con el flex y lo vas a limpiar. Le vas a dar su buen mantenimiento, que es lo único que vas a hacer. En este caso es lo único que vamos a utilizar. Lo vamos a retirar con unas pinzas, con muchísimo cuidado lo tienes que retirar. ¿Por qué? Porque si se te llega a romper, va a valer absolutamente madres todo. Aquí lo estamos retirando con cuidado, aquí brincó y es lo único que vamos a hacer, Le podemos dar una cepillada, pero bueno, esto es lo que viene ahí. Eso, ¿cómo se llama? El resortito es lo que hace que nuestro botón regrese a su posición. Este es el botón L. Lo que vamos a hacer es darle su buena chaineadita, su buena limpieza con alcohol isopropílico. En este caso pues no escatimo yo la verdad le echo demasiado. Puede ser bueno, sí, puede ser malo, no, porque no afecta ni hace corto cuando lo estás poniendo. Con cuidado, el cepillo de dientes le vamos a dar y vamos a adelantar el video hasta donde vamos a terminar. Aquí ya terminamos y vamos a colocar nuestro botón. Recordemos cómo tiene que ir. El orificio tiene que ir hacia abajo, obviamente bien colocado. Y después de eso vamos a poner la pieza que es la de plástico, pero también lleva su chiste. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ya una vez colocado el flex junto con el botón, vamos a colocar la pieza que quitamos. Pues también le vamos a dar una buena limpieza, ya que estamos aquí, pues le damos sus tallones y no de reempujones de mueble, sino su buena talladita con el cepillo. En este caso lo vamos a colocar fácilmente. Tienes que ver qué posición es la correcta que iba, porque yo tuve ahí un problema de posición de plásticos, pero es muy fácil colocarlo, es sumamente fácil. Yo lo puse de esta forma, pero no tenía que ir de esta forma. Tiene que ir metido el flex de conexión de la tarjeta. Ahí si te fijas, pues obviamente está mal puesto. Lo único que tienes que hacer es meterlo primero por dentro, o sea, meter el flex dentro del plástico, atravesarlo, porque es como tiene que ir. Aquí yo no sabía ni qué pedo ni cómo ponerlo, pero bueno, es bastante fácil poner esta madre. Solamente es darte cuenta qué es lo que estás haciendo mal y darle su buen acomode y su buena posición. Al darme cuenta que el flex va por dentro, obviamente tampoco iba así, pero hay una ranurita en el orificio ese mero. Así tiene que ir el flex, lo tienes que meter de esa forma, tienes que tener muchísimo cuidado de que no se te vaya a caer pues el resorte que le da la posición al botón, y luego inmediatamente vamos a colocar todos los tornillos. Recuerda, son 3 tornillos que tienen que ir colocados y vamos a adelantar el video hasta que termine el ensamble. Aquí ya vamos a empezar a ensamblar los flex. Recuerda, son los dos. Tienes que tener muchísimo cuidado
cada flex va en su posición actual o su posición correcta. Recuerda que es como un libro. Ayúdate siempre con unas pinzas, porque sí, muchas veces es bastante complicado a las personas que tenemos los dedos muy gordos o somos muy torpes con la mano. Solamente tener cuidado. La herramienta principal para cuando vas a desarmar o te vas a sentar a arreglar tu computadora, tus consolas, a darle una chaineada a tus cosas es paciencia. Aprendemos mucho más si tenemos paciencia. Si ya estás hasta la madre, déjalo por la paz un rato y vuélvelo a intentar. No pierdas la paciencia ensamblando cosas cuando se te acabe, sino déjalo un ratito. Ponemos la pila, es la pila, lo vamos a probar a ver qué tal jala. Y ahorita vamos a checar bien si el botón L funcionó. Yo dejé reposar unos 5 minutitos el Nintendo. Ya una vez, una vez recibido su chaineada, se deja reposar para que haga efecto un poquito el alcohol isopropílico. Porque es importante, no pasa nada. Si te fijas, el botón L y R no tiene ningún problema. Al principio tenían problema, el botón L, el botón R no tiene ningún problema. Así es que este es uno de los tips antes de comprar los flex de tus botones, los flex de tus gatillos. Primero, darles un mantenimiento, porque luego solamente es polvo. Y es lo único que podemos hacer cuando nosotros tenemos problemas con los botones, con los gatillos o el pad. Darle una buena chaineadita a todos esos conectores. Más que nada porque ya están llenos de polvo. Le das su cepillada, alcohol isopropílico y nada más. Pues señores, esto fue reparando los gatillos de la consola Nintendo 3DS XL que compramos en Marketplace a un precio de 1,000 pesos. Obviamente la vamos a revender, le vamos a conseguir sus carcasas inferiores y lo vamos a dar a un precio pues chingón también para que la banda se lo lleve. No olviden dejar sus comentarios. Si te sirvió este video, pues regálame un like. No gastas nada, al contrario, el like es gratis. Suscríbete, tenemos pues diferentes tutoriales, diferentes videos en las chácharas, tenemos varios. Hemos ido y hemos encontrado cosas para los gamers de corazón, pues muchas cosas que hemos encontrado. Si te suscribes, activa la campanita de notificación, también es gratis. Y pues bueno, solamente resta decirle que yo soy el tío War. Y recuerden que la basura de unos es el tesoro para otros. Muchas gracias. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Regálame un like si quieres. Y si no, pues ni modo. Y si sí, pues qué chingón. Hasta la próxima, sobrinos.